Vamos a ver una palabra muy común rápidamente que se usa todo el tiempo en inglés. Es una palabra muy corta pero que tiene varios significados. Por ejemplo, vamos a escribir en español primero para pensarlo en inglés. A ver, ¿cómo se traduce esta frase muy corta y muy simple de la vida cotidiana? Vamos a hacerlo por pequeñas partes. Por ejemplo, la primera, que es tarde solamente. Eso es la forma que debemos aprender a pensar, es así, desde el español al inglés, que es lo más desafiante, donde uno piensa y no solamente ve el inglés y lo traduce porque uno sabe algo. Es tarde, sabemos que es el verbo en inglés is, pero no se empieza con es, con un verbo como en español. Se tiene que empezar por un pronombre y es it en este caso. It is, porque es algo abstracto, no estamos hablando de alguien. Entonces, it is, este es el que le corresponde. Y tarde es late. Entonces también podríamos decir it's con la contracción, así como esto, it's late. Y después viene la partecita que nos interesa, que es así que. No vamos a traducirlo literalmente así y después que, porque no se puede. Todo esto va a ser so. Esa es la palabra que se usa para todo, siempre en conversaciones, en todo en inglés. Así que so. Y después no necesitas, vamos con esta parte, no necesitas. Y estamos hablando aquí también de tú no necesitas. Y en inglés tenemos que escribir el pronombre que es you. Acá no hay pronombre, pero en inglés sí. You. Y después no necesitas. Y el negativo de you, para poner no, no se escribe no, sino tenemos que usar los auxiliares do o does. Y como estamos usando you, le toca el do, no does. You do. Y después podemos escribir el not. You do not. O lo más simple y lo más común es don't. So you don't. Y después, bueno, ahora nos falta necesitas. You don't need. You don't need. Tú no necesitas. Ahora falta hacer eso. Tenemos algo interesante aquí que es hacer solamente. Vamos a pensar en esto. Cuando vemos este tipo de verbos que terminan con R en español, es el infinitivo. En inglés también tenemos que pensar en infinitivo. Los infinitivos en inglés empiezan con to, esto. Entonces, hacer sería to do. To do. Siempre va a haber el to cuando vemos una R en los verbos como hacer, comer, saber, leer. Y después eso es muy fácil, that. Entonces ahí tenemos todo y es it is late, so you don't need. O sea, so you don't need to do that. Eso es. O it is o it's late, so you do not need to do that. Cualquier forma. Pero esa es la forma de interpretar algo del español al inglés. La forma más fácil y que uno debe practicar siempre si uno quiere empezar a pensar y hacer sus propias frases. Si uno ve esto en inglés, lo va a traducir por deducción y no va a hacer mucho trabajo. Pero es mejor del español al inglés. Veamos otro ejemplo parecido y otra vez empezamos con frases así aleatorias en español. Ya lo hice, así que no tienes que hacerlo. Es una frase simple, cotidiana y vamos a pensar en inglés. Para los que tienen un nivel básico y les es difícil, aquí vemos esta técnica. Ya lo hice. Vamos a dividirlo hasta acá. Y ya lo hice, estamos hablando en primera persona, o sea, yo ya lo hice. Acuérdense de pensar en el pronombre en inglés, entonces ponemos I, que es yo ya lo hice. Después ya, podemos pensar ahora en ya. Ya y hice, el pasado. Hacer es to do, como habíamos visto hace rato. El pasado de to do es did. Entonces ya, la palabra ya, vamos a empezar con esto, es already. I already, ya tenemos ya. Lo hice. Y como ya tenemos el pronombre que es yo, I, donde acá se indica lo hice como yo lo hice, solamente ponemos el pasado de to do, que es did, y este lo va a ser como el it. Entonces es un poco al revés. Did it, hice. Yo ya hice o lo hice.
I already did it. Y después vemos la otra partecita que estamos usando la palabra común, que es so. Y otra vez un negativo. Y vamos a cambiarlo aquí para no usar lo mismo de hace rato, que es you don't. Vamos a poner, así que vamos a poner ella. Ella no tiene, así que ella no tiene que hacerlo. Un poco confuso, pero mejor así para que practiquen más. So, ahora viene ella. Ahora ponemos she, eso sí es muy fácil. Ella no tiene. Negativo es con el pronombre she o he, usamos does. O sea, does es en negativo, o sea, does not sería en negativo. She does not. O simplemente she doesn't, lo más usual. She doesn't, para hablar en negativo. No se puede escribir she not solamente o she no. Siempre tiene que haber does o do. Cuando es he, she, it, usamos does. She doesn't, tenemos ella no. Solamente esto es ella no. She doesn't es ella no. Ella no, ahora tiene. She doesn't. Ahora have, tener es have. Que hacerlo. Y otra vez, ahora usamos to do it. Vemos esta palabra hacer como si fueran el infinitivo hasta hacer y después lo como si fuera el it. O sea, to do, hacer, lo, it. Y que no se usa, se puede omitir, entonces no se traduce eso. Ahora acá vemos que estamos usando el have con el pronombre she, que en realidad ustedes saben que she o he usan has cuando es she has o he has to do, ella tiene que hacerlo, she has to do it. Pero cuando hay negativo como esto, siempre va a haber have y ya no has. Entonces have lo usamos con los otros pronombres como I have to do it o you have, podemos usar you have to do it, o también con el we have o they have. Todos esos van a usar el have. He has, he, she o it. Pero en negativo todos van a usar el have. Entonces espero que se esté entendiendo ahí. Es muy interesante, puede ser muy entretenido si lo ven desde ese punto de vista. Ya vemos cómo pensar en inglés, cómo aprender o practicar a pensar desde el español al inglés. Después el otro uso muy común de so, que estamos viendo esta pequeña palabra, es lo más fácil cuando se trata de muy o tan. Por ejemplo, él estaba, entonces él estaba tan cansado y ahí es muy fácil, es he, el pronombre, después estaba el verbo to be en pasado, he was, y aquí viene so, tan es so tired. Entonces hasta ahí está fácil el uso de so cuando se trata de tan o muy. También podemos decir él estaba muy cansado, he was so tired, o también very tired. Es más directo sería decir very cuando es muy, pero so también se usa, es como decir tan. Por ejemplo, si queremos decir hace tanto calor, entonces esto sí tenemos que interpretarlo porque la traducción literal nunca funciona con esto. It's so hot. No podemos traducir hace, simplemente es. Esto es. Y so, tanto. O sea, no es la traducción directa, pero es como se dice. It's so hot. Esto también podría ser está muy caliente. Depende del contexto de que se hable. Si hablamos de algo que está muy caliente, también es esto. It's so hot. Y hace mucho calor, tanto calor. It's so hot. Es lo mismo. Y un ejemplo más para practicar del español al inglés. Lees el libro para que sepas cómo funciona. Una frase que podría parecer difícil en el nivel básico, pero vamos a interpretar. Empezamos con el verbo leer. Lee. Vamos con esta primera parte. Lees el libro y es read that book. Es algo muy literal. Y empezamos con el verbo. Ahora sí, no estamos empezando con el pronombre porque este es como un comando. Lee, tú lees el libro. Y aquí viene la otra parte, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces no podemos traducir el para como for o that, que es que, sino todo esto va a ser so. Más específico, so that. Entonces, ¿para qué es so that? Y después viene el verbo
de saber, para que sepas. Y este tipo de verbo no existe en inglés y solamente tenemos que poner el verbo normal, que es saber. Entonces, know. Aquí sí tenemos que poner el pronombre you, o sea, para que tú sepas. So that you, y saber, know. Si dijera acá saber con la R, tendríamos que poner to know, pero solamente es know. So that you know, para que sepas. Y después, ¿cómo funciona? How it works. Aquí no hay ningún pronombre, pero se trata de una cosa, para que sepas cómo eso o esto funciona. Entonces tiene que ir it works. No podemos decir how works, sino it works. Y como estamos usando it, va una S al final. Este cómo es how it works. También podríamos decir aquí so that you can know, o sea, podremos agregar este can para que tú puedas saber, o simplemente para que sepas cómo funciona. Espero que esto les haya ayudado a pensar un poco en inglés y saber cómo hacer sus propias frases o cómo tratar de resolver cuando vean frases en español y pensarlas en inglés. Tenemos más métodos, ebooks y cosas para descargar en nuestro website inglesrelax.com. Y también no se olviden de suscribirse, de darle un like, y también tenemos un Patreon que va a estar en el link en la descripción si quieren visitar y apoyar este canal. Tenemos ahí contenido que vamos a estar subiendo exclusivo solamente para los Patreons. Gracias y chao.